Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para comenzar a alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Santo Dios,
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Es maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 la. Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 la.
Padre es Dios y yo le exalto. Padre es Dios y le exaltaré. Padre es Dios y yo le exalto. Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 la. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de estas canciones de adoración y de alabanza que cantamos. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignaciones a nivel nacional en todas las sucursales del Banco Colpatria. Contamos con el botón PSE a través de esta misma entidad. Y también contamos con recaudo a través de todos los puntos Baloto a nivel nacional, para que usted pueda realizar allí sus donaciones y con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos también a todas las personas que han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que también tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y su generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, prepare su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios los bendiga mucho y muy atentos. Qué bueno volver a encontrarnos con el fin de seguir disfrutando la palabra del Señor. Dios les bendiga, bienvenidos para a todos ustedes. Un abrazo especial en Cristo Jesús, que sigan ustedes disfrutando de su vida espiritual, fortalecidos en el Señor, que sigan adelante, firmes, porque el Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En esta ocasión les voy a invitar para que hablemos un poco acerca del perdón. La palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos de la importancia del perdón desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted y yo entendemos la importancia del perdón. En algunas ocasiones hemos sido perdonados y hemos sentido el alivio, la tranquilidad que eso trae a nuestras vidas. El perdón es un elemento de mucho poder, de mucha potencia, que cuando es ministrada a un corazón necesitado, le da nuevamente la capacidad de vivir. Entendemos que la importancia del perdón para restaurar y transformar una vida. Entendemos que el perdón es fundamental para que las vidas puedan volver a entrar en armonía. O sea, sin perdón hay caos, sin perdón hay tensiones. Y la palabra del Señor nos muestra una y otra vez la importancia de perdonar. Usted y yo hemos recibido la dicha del perdón. Quizás en algunos asuntos materiales o familiares, pero qué bueno es cuando podemos decir, cuando escuchamos de aquella persona que hemos ofendido, cuando nos dice, te perdono. Y quizás nosotros no entendemos la capacidad de esa persona para decirnos ante muchas situaciones tensas que cometemos contra nuestros prójimos, que esa persona nos diga, nos mira a los ojos y nos dice, te perdono. Esto es muy importante, demasiado importante en la vida del creyente. Esos hijos que escuchan de sus padres que les perdonan porque les han ofendido, cuando un hijo que tiene carácter, que es maduro en su vida personal, que es una persona inteligente porque entiende bien lo que significa el haber ofendido a alguien muchas veces sin las pretensiones de hacer daño, sino porque por condiciones de la vida alteramos, o si alguien ha hecho daño intencionalmente, pues cuando alguien le dice a ese hijo te perdono, ese padre, esa madre que le dice te perdono, eso trae un bienestar y una tranquilidad. Cuando ese hijo le dice al papá o a la mamá te perdono, o sea, porque quizás nos ofendieron de alguna manera, eso trae tranquilidad, restaura, transforma, empieza a haber un lazo de armonía, de amistad, de amor que se une. Ese esposo que recibe el perdón de su esposa porque le ha ofendido
Y entonces la esposa, con mucho cariño y con mucho amor, y a veces hasta con lágrimas, y muchas veces con lágrimas, le dice, te perdono. Es la dicha del perdón, la bendición del perdón. Por eso el Señor ministra nuestras vidas de una manera especial. Dejemos que el Señor corra como ríos de agua viva en su palabra dentro de nuestro corazón y nuestro ser. Ese esposo que ha perdonado a su esposa, cuando esa esposa piensa que todo se ha acabado, que ya no hay más que hacer, y ese esposo llega y le dice a su esposa, le mira a los ojos y le dice, te perdono. Qué bueno es ser perdonado. Por eso les invito para que nos acerquemos más a la palabra del Señor y entendemos, o sea, una persona que tiene madurez espiritual, inteligencia espiritual, entiende la dicha del perdón. Una persona sin inteligencia espiritual, pues ya sabemos que no va a entender la bendición del perdón y va a estar haciendo daños y daños constantemente durante todos los tiempos y va a pensar que no está pasando nada. Porque no tiene inteligencia emocional, no tiene inteligencia racional y mucho más, no tiene inteligencia espiritual, que es la potente dentro del creyente, del cristiano. Miremos lo que dice la palabra del Señor cuando nos menciona allí en el Salmo versículo 32, dice la palabra del Señor de una manera muy exclusiva. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bien, mientras callé se envejecieron mis huesos, dice la palabra del Señor, y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aquí encontramos un hermoso salmo. Es un hermoso salmo del rey David. O sea, el rey David experimentó en gran manera, o sea, la dicha del perdón. Pero es importante entender esto de perdonar, ¿sí? O sea, el perdón primero restaura y transforma a la persona que está perdonando. O sea, es un buen negocio perdonar. A veces estamos ofendidos con gente que sí son muy incómodas, han hecho daño y todo esto, pero cuando nosotros no perdonamos, seguimos, ¿verdad?, con nuestra vida en tensiones. ¿Sí? Entonces, y quien recibe perdón recibirá mucha bendición, volvemos a decirlo. Si esa persona tiene inteligencia espiritual, si no tiene inteligencia espiritual, sabemos que es un peligro. Y le perdonamos, pero como la palabra fuerte que escuchamos hoy en día, distanciamiento. ¿Sí? O sea, aquellas personas que ofenden constantemente porque no tienen inteligencia espiritual, entonces hay que tener distanciamiento con ellos porque terminan haciendo más daño del que pensamos. Sin embargo, nuestro amor y nuestro perdón estarán. El perdón no significa la posibilidad de que el otro tendrá nuevamente espacio para hacernos daños. El perdón significa el hecho de que no dejaremos más que otros alteren nuestra vida espiritual, que estaremos en paz con todas las personas. Por eso miremos lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras. En la primera parte, el salmista está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Cuando nos habla de la bienaventuranza, recordamos las bienaventuranzas de Jesús, el término para referirse a plena felicidad. O sea, sea plenamente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entender esto es muy relevante. O sea, si has recibido el perdón, es una bendición muy especial en el sujeto, en el ser humano, en su vida espiritual, su vida corporal, su vida psíquica, su vida en general, debe sentirse en pleno gozo. Y es lo que nos dice aquí el salmista. Y él experimentó precisamente la dicha del perdón. Por eso dice
Qué bueno es cuando el que entiende este aspecto se llena de gozo y alegría y es agradecido porque la otra persona le ha perdonado. Y nuevamente en el versículo 2 vuelve a repetir la palabra bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, qué importante entender es esto. Es el Dios Todopoderoso el que ministra el perdón a su vida y a mi vida. Él conoce nuestra condición y sabe que necesitamos ser perdonados. Y por eso nosotros vamos y acudimos a Él y Él está dispuesto para extendernos sus hermosas manos, para usar de misericordia con nosotros y decirnos, te perdono. Es lo que el Señor desea. Por eso, aquí en 2 ocasiones el salmista dice, bienaventurado, bienaventurado, o sea que plenamente feliz aquel que ha recibido el perdón del Señor. Usted y yo hemos recibido el perdón del Señor. Siéntase gozo, siéntase alegre, porque es una bendición especial. Pero lo que el Señor está pidiendo, ¿verdad?, es que nosotros seamos consecuentes con ese perdón que hemos recibido. Recuerden, siempre el perdón tiene unas condiciones. Siempre el perdón tiene unas condiciones. O sea, usted recibe el perdón de Dios, pero usted debe de arrepentirse de haberle ofendido. O sea, si usted no recibe, si usted no se arrepiente de haber ofendido al Dios Todopoderoso, pues difícilmente va a entender, ¿verdad?, la gracia del Señor y los méritos de Dios no van a llegar a su vida. Porque hay muchas religiones que dicen que no, que el Señor va a salvar a todo el mundo y malinterpretan la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que conforme la palabra del Señor, aquellas personas que siguen siendo indignas delante del Señor no recibirán la salvación. La condenación eterna está reservada para ellos. Como lo decía el Señor en cuanto a Judas. Decía, el Señor solamente se perdió. El Jesús de Nazaret oraba al Padre y le decía, solamente se perdió aquel que estaba ya predestinado para la condenación. Pues no fue consecuente con la palabra. El Señor le perdonó, pero siguió orando de igual manera y por eso él mismo se fue directamente a las puertas, más allá de las puertas del infierno. Así es que el salmista sigue diciendo, mientras yo cayese envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí es donde el salmista reconoce, o sea, que mientras él no confesó su pecado, hubo problema en su vida. No deje que su vida internamente se siga pudriendo. Es lo que el Señor hablaba en cuanto a cierta ocasión a los fariseos y les decía, ustedes son como sepulcros, que por fuera son pintados y adornados, pero por dentro huelen a toda porquería. O sea, así hay personas que siguen en su pecado y no saben que el olor que expiden es un olor a muerte. Y ellos van tranquilos pensando que nadie se está dando cuenta de su rebelión contra Dios. Pero ya hay miles y cientos de manos señalándole y diciendo, ese no es un creyente, ese no es un cristiano. Por eso le invito a que ore al Señor y le pida inteligencia espiritual para que cambie de actitud y pueda agradar a Dios con toda su vida. Pero hay muchos que están agradando a Dios, que están exaltando a Dios. Y qué bueno, oramos para que el Señor siga afirmándoles cada vez más y más. El salmista dice aquí, mientras yo cayese envejecieron mis huesos. O sea, hubo un problema, se agravó mi vida, entré en sequedad. O sea, si a esa persona le costaba ser reverente ante Dios, ante su cónyuge, ante sus hijos. Y la actitud se volvía cada vez más tensa. Por eso aquí el salmista dice, me estaba autodestruyendo porque estaba en rebelión constante contra Dios. Y luego dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el salmista lo que está diciendo es que tuvo la posibilidad, el carácter, tuvo la fuerza para ir y decirle al Padre Santo, Padre, estoy equivocado. Padre, hay un error en mi vida. Padre, algo no está funcionando bien en mí y yo te pido perdón. Padre, me he pecado contra ti. Padre, he pecado contra ti. Padre, me he rebelado contra ti. Y por eso esa persona se humilla ante la presencia del Señor, se quebranta ante el Señor, porque sabe que ha ofendido a Dios, le duele. Cuando una persona es inteligente espiritualmente, le duele cuando ofende a Dios. Le duele, llora y ya no son solamente lágrimas
que brotan de sus ojos, déjeme decir literalmente, como dice el salmista, salen del alma, lágrimas del alma, dolor, porque hemos ofendido al Dios Todopoderoso. La persona que no es inteligente espiritualmente no va a entender esto y seguirá en su pecado, pero déjenme decirle que las consecuencias han de venir. Y sigue diciendo la palabra del Señor, dice, por esto oraré a ti. Dice, por eso orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esa es la confianza del salmista. O sea, voy a ti, entonces voy a orar, voy a cantar, voy a ser agradecido, y tú obrarás en mi vida. Es como la forma en que el salmista puede entender que se está restaurando su vida. Miren lo que dice, voy a orar. O sea, una persona que está mal espiritualmente no tiene ni deseos de orar, ¿sí? Le cuesta orar. Ahora, sigue diciendo la palabra del Señor, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, que entiende bien que vaya avanzando en su vida personal, Dios está con él. Entonces, si Dios está con nosotros, no tenemos de qué temer. O sea, sabemos que ya Dios controla los asuntos y los problemas empiezan a disminuirse. Hay problemas serios en nuestras vidas, pero cuando estamos en la gracia de Dios y estamos reconciliándonos con el Señor, vemos cómo las situaciones van siendo más débiles, los problemas, vienen las soluciones, y el Señor empieza a liberarnos, como dice la palabra del Señor. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación. ¿Sí? O sea, la angustia va a desaparecer. Pero estamos hablando para aquel que tiene inteligencia espiritual. Quien no tiene inteligencia espiritual, o sea, seguirá en su angustia, en su pozo, como dice el apóstol Pedro en cierta ocasión. Dicen que son como los perros que vuelven allá al vómito, o como el cerdo aquel que vuelve a su charca a ensuciarse. O sea, son aquellos que no tienen inteligencia espiritual y no buscan agradar a Dios, y entonces el Señor por eso les dice, cuando están bien, entonces ustedes empiezan a ser libres de angustia y ustedes empiezan a cantar con gozo, con alegría, y entonces su semblante empieza a cambiar, a transformar, su semblante empieza a ser diferente, porque la gracia de Dios está fluyendo en su vida. Aleluya, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y bien lo que sigue diciendo, te haré entender y te enseñaré. Aquí hay una palabra de Dios potente para el salmista. O sea, en este salmo el salmista habla, pero también Dios interviene. Y mire lo que dice Dios de una manera especial cuando habla a través de este hermoso salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El salmista sabía que él no tenía palabra para transformar y renovar, solamente tenía la palabra de Dios, que era suficiente, la de Dios, no la de él. O sea, la única palabra que había potente en el salmista era la palabra que venía de Dios. Esa palabra sí podía transformar y cambiar. Y por eso él dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios quien dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y luego dice, hace una exhortación, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, sin inteligencia espiritual. O sea, porque es que aquí nos muestra el texto, la palabra del Señor, que hay creyentes que se comportan aquí, ¿verdad?, como los caballos, como las mulas, o como otros textos que nos mencionan los profetas, como los burros. Incluso se dignifica más la memoria y la capacidad, la inteligencia de esos animales que de muchos que han escuchado de Dios y vuelven atrás o están débiles, porque no han entendido en quién han creído. Y por eso él dice, no seáis como esos animales que necesitan de los frenos para poder ser guiados y orientados. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Dice la palabra del Señor. Luego dice el verso 10, muchos dolores habrá para el impío, no se le olvide esto, muchos dolores vendrán para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Esperemos en el Señor, confiemos en el Señor, dobleguémonos ante el Señor, humillémonos ante la presencia del Señor y Él hará la obra en nosotros. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Y así es como el salmista termina hablándonos en su hermosa palabra. Y es la invitación para todos los que estamos escuchando la palabra del Señor.
No hay nada más hermoso que la dicha del perdón. Cuando nosotros tenemos inteligencia espiritual, sabemos que debemos de buscar solucionar rápidamente nuestros problemas. Quizás los otros no lo quieran hacer, tengan dificultades, no entiendan, estén con dureza en su corazón, pero déjenme decirle que parta de usted, que es hijo, que es hija de Dios, siempre, entender que cuando hemos ofendido debemos buscar el perdón, que cuando nos han ofendido debemos perdonar, que cuando hemos ofendido a Dios debemos de humillarnos delante de Él y decirle: Señor, nos hemos equivocado, y que nuestra alma llore delante de su presencia, porque Él nos dará liberación. Que cuando hemos ofendido a nuestro cónyuge podamos ir y decirle: perdónanos. Deje que la inteligencia espiritual fluya en su vida, que el poder del Espíritu ministre de una manera especial, y dígale: perdóname. Abrace a su esposa, quien ha ofendido durante mucho tiempo, y dígale: perdóname. Allí, si usted ha ofendido a su esposo, abrázale y dígale: perdóname, y usted le va a decir con toda libertad: te perdono, y poder decirle: Señor, ministra, y entre en esos procesos de restauración, porque persona que no entre en restauración después de haber ofendido, la posibilidad de volver a caer en los errores va a ser muy fácil. Por eso, reciban ustedes el perdón del Señor. Si ustedes desean humillarse delante del Señor, el Señor quiere perdonarles en esta noche. Esa familia allí en su casa sentirá la dicha del perdón de Dios para todos ustedes. Que los miembros de la familia se perdonen. Si hay alguien que nos ha ofendido, perdonémosle. Y perdonémosle, porque no hay nada más hermoso que la dicha del perdón. Reciba el perdón en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que fluyas en todos los oyentes. Trae, Señor Jesús, la dicha del perdón, la respuesta a las peticiones de cada persona, de cada familia, que puedan sentir, Señor Jesús, la gracia tuya, el amor tuyo. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y traemos, Señor Jesús, oh Santo de Israel, respuestas a sus problemas, respuestas, Señor amado, a las peticiones que tienen. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti.
ti. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, oh Señor. Rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida y le invitamos a practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo con todas las personas que usted conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios los bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.